Muy queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a tratar de terminar lo que comenzamos ya hace tiempo atrás, que es la consideración de la epístola que escribiera Santiago. Vamos a tener una lectura allí en el capítulo número 5. Estamos leyendo en el versículo número 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros, o unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor de tener esta nueva oportunidad. Estuve pensando mucho en estos versos que vamos a compartir. Es una porción muy conocida. Tal vez podríamos asociarla a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, allí sobre el final, porque hay algunos puntos de contacto entre las expresiones paulinas y estas que Santiago está vertiendo en esta porción de la Escritura. Yo he pensado, a la luz de los textos que hemos leído, que esto lo podemos presentar de la siguiente manera. Permítame que lo anticipe. Podemos hablar con estos versos, o a partir de ellos, de la naturalidad de lo humano, diferenciándolo de la sobrenaturalidad de lo divino. Y allí tenemos, recuerda usted, al principio de lo que nosotros leímos el ejemplo del labrador que espera la lluvia, y sobre el final el ejemplo extraordinario de un hombre apasionado como nosotros, Elías, que ora, el cielo se conmueve y la lluvia cae. También podemos diferenciar la ansiedad de la paciencia, la autocomplacencia de la virtud del sufrimiento, la conflictividad de la integridad y finalmente la queja que esclaviza de la confesión que da consuelo. Así que sin más vamos a tratar de revisar algunos de estos puntos juntos para encontrar entonces sí lo que el Señor, la persona del Espíritu Santo, quiere comunicarnos a cada uno de nosotros en esta oportunidad. Nosotros hemos leído en el verso número 7 que el labrador espera con paciencia. Es la espera paciente de aquel que está realizando una labor. Allí nosotros podemos encontrar las cosas que un individuo puede hacer y aquellas cosas que salen de la órbita de aquello que él puede conseguir. El labrador puede, cuando comienza la temporada de la lluvia, empezar a romper los terrones de la tierra
para luego producir la siembra. Pero lo que no puede es producir el crecimiento, el desarrollo. No está en él el quebranto de la semilla, la germinación, el tallo que emerge de la tierra, se robustece, se transforma ya en aquella planta que va a fructificar. Así que allí encontramos el concurso de dos cosas importantes: lo que el hombre puede hacer y forma parte de su responsabilidad, y aquellas cosas que Dios siempre hace porque se ha comprometido y están dentro del territorio de su dominio, donde Él ejerce su control. Él bendice la tierra permitiendo que ésta fructifique, pero nosotros intervenimos haciendo las cosas que nos competen. Esto es importante, habida cuenta que estamos en un tiempo en donde podemos reflexionar, podemos pensar, podemos buscar quietud, y en la presencia de Dios tratar de analizar cómo fue nuestra conducta pasada, cuáles fueron las cosas que hicimos y cuáles dejamos de hacer, cuáles aquellas que le reclamamos a Dios ignorando o pasando por alto que tendríamos que haber participado tal vez un poco más en cada una de estas cosas. Así que allí se nos presenta este texto que tenemos como el labrador que tener paciencia aguardando el precioso fruto de la tierra. Y la comparación que hace es con la expectativa que la Iglesia tiene en este hecho real, verdadero, que todos esperamos, que es el retorno visible de Jesucristo. Yo no sé, querido hermano, si usted tiene este deseo anheloso de que el Señor Jesús venga a buscarle. En mi propia vida personal no sé si devuelvo con emoción y con interés genuino a la persona del Espíritu Santo este deseo profundo. Tal vez en mi propia vida personal esto sea escaso y tenga que trabajar para que crezca aún más. Mi oración para mi propia vida y para la suya, querido hermano, es que usted crezca en esta expectativa, en este deseo. No solamente que sea más intenso, sino que sea un deseo más profundo, más honesto. Dijimos, porque este texto lo mencionamos, que las lluvias en Palestina comenzaban, las tempranas, entre los meses de octubre y noviembre, y las tardías entre los meses de abril y mayo. Las primeras eran muy copiosas y servían para que las tierras que habían perdido humedad a través de ese sol abrasador del verano pudiesen ser trabajadas, y luego venían las otras lluvias, las que los labradores esperaban sobre el final, las que producían, diríamos, el florecimiento de la hierba que ellos habían sembrado en forma de semillas. Creo, si mal no recuerdo, que hicimos una pequeña analogía pensando que en nuestra experiencia como cristianos también nosotros tuvimos una lluvia torrencial de bendición cuando el Señor Jesús vino en su primera venida a hacer la obra de nuestra salvación, pero que también aguardamos pacientemente que Él venga a buscarnos. Y entonces sí pueda retirar de este ámbito terrestre a todo aquello que ha fructificado para su gloria, todos los que se han convertido en todo tiempo y circunstancia. El verso 17, allí va a hablar, vamos a tratar de analizar estos dos textos en paralelo, de Elías. Elías, dice allí Santiago, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y sin embargo intervino en un hecho sobrenatural. Primero, que se detuviera la lluvia, y luego que la lluvia regresase. Esto formó parte de un acto disciplinario. Sin embargo, este hombre, con sus limitaciones, estuvo dispuesto a reclamar algo que estaba fuera de su alcance. Así nosotros también en el presente, con todas nuestras limitaciones, podemos ponernos en la presencia de Dios en oración para solicitar aquellas cosas que van más allá de nuestra propia capacidad humana. No sabemos cómo termina esta nuestra historia de este confinamiento extendido, pero sí, querido hermano, sepa que usted tiene un recurso formidable, porque usted puede pedirle a Dios. Usted puede con su oración movilizar aquellas cosas que, conforme al propósito de Dios,
tienen que suceder. Dios desea que su pueblo se reúna. Así que orar para poder estar reunidos es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dijimos también que tendríamos que en este tiempo también diferenciar la ansiedad de la paciencia. Cuando nos obligaron a detenernos, nos dimos cuenta que en muchos aspectos nuestras emociones estaban comprometidas con un montón de cosas que no merecían tanta atención. Algunas de ellas relacionadas a nuestra actividad laboral o profesional y otras relacionadas al entretenimiento, a lo lúdico, al deporte, etcétera, etcétera. Este tiempo de reflexión tiene que servirnos para que nosotros establezcamos con nuestras prioridades de una manera correcta. Así que no podemos permitirnos volver a servir al Señor con total libertad, recorriendo las calles de este hermoso país que habitamos, con una carga semejante de ansiedad a la que supimos tener. Muchas cosas quedaron atrás. Expectativa de crecimiento, desarrollo, obtener cosas, comprar, vender, tener. Y esto creo que nos va a hacer mucho bien. Dentro de aquellas cosas que produjeron en el pasado ansiedad. Bueno, este celo excesivo sobre aquellas cuestiones opinables que encontramos en la Escritura, que generan enconadas discusiones estériles, son cosas que tienen que quedar allí en esa hoja que estamos corriendo, en el pasado. La animadversión frente a otros cristianos que opinan de manera distinta sobre aspectos doctrinales. Eso tiene que reconsiderarse, tenemos que reconfigurar nuestro comportamiento con aquellos que son renacidos aunque estén equivocados, no para unirnos sobre la base del error, sino para poder fraternalmente enfrentar este tiempo de dificultad. Mire, trabajamos con Laura mucho tiempo en el hogar de niños y vimos sorprendidos cómo hermanos de distinta extracción teológica a la hora de prestar un servicio de amor lo hicieron con integridad, honraron a Dios, le glorificaron. No nos detuvimos en la consideración mezquina de si piensa o no piensa como yo. Ahora es importante que todos nos sometamos voluntariamente a la palabra de Dios para que se desarrolle en nuestra mente un criterio medianamente unificado. Esto no significa pensar igual, sino poder desarrollar un criterio que nos permita progresar. La paciencia, dice el versículo número 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. El verso número 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. El verso número 8 dice, tened también entre vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Mire, Santiago acaba de listar una serie de acciones que tienen que ser llevadas a cabo en distintas circunstancias. Permítame en 2 o 3 minutitos reflexionar sobre alguna de ellas porque me parece que es muy provechoso. Puede que el detonante de su ansiedad sea alguna aflicción, algo que le causa a usted dolor. La Escritura dice que usted puede recurrir a la oración. Así que frente a la aflicción, oración. Pero puede que usted esté alegre. Mire qué importante. Cuando estamos alegres podemos cantar, alabar a Dios. Así que allí hay un hermoso indicio para los queridos hermanos que hacen de la música algo deleitoso. La música, la canción, la armonía y la letra están asociados a esta parte tan importante de nuestro reconocimiento de Dios, de su grandeza, de su virtud. La canción, vinculada indisolublemente a la alegría, a este despertar interior, al gozo. Si estamos enfermos, puede ser que alguno esté atravesando alguna enfermedad y esto lo sumerja en la incertidumbre, y la incertidumbre produzca ansiedad. Santiago les recomienda a aquellos que están lejos, en distintos lugares, que se ocupen, cuando esto suceda, de recurrir a los ancianos de la iglesia para que le unjan.
Mucho se ha hablado sobre este texto, no tengo interés de profundizar en él, de quitarle su esencia. Simplemente me viene a la memoria lo que algún querido maestro explicó con respecto a ese masaje que se realizaba en aquel hombre de Dios que llamaba para ser asistido por los ancianos, algo que se llevaba a cabo con una mezcla de hierbas aromáticas y aceite de oliva, con cierta densidad, y allí en ese trabajo del masaje la persona empezaba a tonificar su musculatura para poder estar nuevamente al 100% de su capacidad. Cuán necesaria es la presencia de nuestros ancianos cuando estamos atravesando alguna de estas penosas situaciones. Y qué bueno es poder dar testimonio de que uno ha recibido ese cuidado. Damos gracias a Dios por todos ellos. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y le levantará. Ahora, puede que para algunos este texto no pueda ser de aplicación positiva, porque Dios tiene otro proyecto, otro propósito. No tengo tiempo de explicarlo ahora, pero qué hermoso es que Dios agote nuestra vida, incluso que la absorba, diríamos, completamente, que perdamos la vida en medio de esta cosa tan extraordinaria que es servirle a Él. Que nuestro aprecio, nuestro servicio, nuestro trabajo de amor se ha hecho con tanta dedicación que estemos dispuestos a exponernos y que la pérdida de nuestra existencia humana, partir de este cuerpo, se traduzca en parte de aquello que Dios recibe como un olor fragante. Es ese sacrificio acepto que Él recibe. Qué cosa buena. De esta forma, cuando pensamos en esta coyuntura, en esta dificultad de esta manera, atenuamos el impacto negativo del dolor o esta inclinación a la desesperación por la pérdida de algún ser querido. Dijimos también que podemos y debemos diferenciar entre la conformidad o la autocomplacencia y la virtud del sufrimiento. Así como estuvimos en el pasado cargados de ansiedad y los hombres que estaban en la dispersión también eran presa de esta sensación, de este sentimiento, de esta experiencia concreta en sus vidas, ellos también tenían que reconsiderar el papel que jugaba el sufrimiento, la pérdida, incluso el trato hostil de algunos en contra de ellos, porque si no lo hacían, ellos iban a debilitarse. ¿Por qué? Porque iban a comenzar a dejar de confiar, y usted sabe que lo que no proviene de fe es pecado, y el pecado acumulado debilita y enferma. Así que era importante que ellos supieran que el sufrimiento produce un efecto positivo en aquellos que lo enfrentan, porque no pueden negarse a ello, porque forma parte del propósito de Dios. En el trayecto que le ha tocado transitar hacia la gloria, se encuentra allí la experiencia tortuosa, dolorosa, que produce aflicción en el alma. Les dice en el verso número 10, hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que os hablaron en nombre del Señor. La palabra aflicción allí es interesante porque habla sobre la experimentación del mal. Es ese dolor que es ocasionado por una mala acción. Ese tipo de sufrimiento es el que está presentando en este versículo número 10 Santiago. Dice en el verso número 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice entonces, recuerden que ustedes saben que aquellos que sufren, aparte del dolor que experimentan, son bienaventurados. Y da como ejemplo la experiencia de Job, una experiencia que nosotros no podemos olvidar. En el tránsito de sus pérdidas y sus dolores inenarrables, había en el futuro un horizonte plagado de bendiciones.
mientras él transitaba la experiencia dolorosa, no tenía claridad sobre cada una de estas cosas. Sin embargo, estaban allí, preparadas para alentar a su siervo. También tenemos que diferenciar lo que es conflictivo, la conflictividad de la integridad. Hemos malgastado mucho de nuestro tiempo resolviendo problemas que han comenzado por tener opiniones distintas o por, no utilizar las palabras más apropiadas de manera oportuna. Es decir, tal vez en el concurso de algún servicio conjunto nos hemos comprometido a hacer cosas y dejando de hacerlas o excusándonos generamos alguna impresión negativa sobre nuestro desempeño, y esa impresión negativa se transformó en algo parecido a un dolor, y el dolor en rencor, y así la crítica se transformó en un chisme, y el chisme invadió y produjo un sinnúmero de dificultades. Por eso es importante lo que Santiago les recomienda a los creyentes que están lejos, atravesando esta experiencia dolorosa. Les dice en el verso 12: no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, para que tus actos no sean pasibles de juzgamiento, sería la idea. Qué bueno sería que cuando nosotros enfrentamos una propuesta, respondamos con sencillez. Sí, si lo vamos a llevar a cabo, y no si escapa a nuestras posibilidades. Por eso el verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchos estaban lejos y tenían alguna reserva emocional de los unos para con los otros que les impedía el trato cordial, la asistencia recíproca. Esto es importante resolverlo. Claro, mejor hubiera sido que nunca hubiera comenzado. Por eso tenemos que propender a la integridad, a tratar de ser de una pieza. El tiempo venidero que el Señor dispone frente a nosotros es un tiempo de oportunidad también para poner en práctica todas estas cosas que el Espíritu Santo colocó en el corazón de este hombre de Dios para que dejara allí impreso en la autógrafa, en la versión original, en la epístola a Santiago, aquellas cosas que estos hombres y mujeres que estaban atravesando diversos dolores tenían que reconsiderar para poner en práctica, y practicándolo sentir gozo creciente en su corazón. Que el Señor bendiga su palabra, que la consideración de ella produzca gozo en el corazón y que usted pueda resolver cuestiones profundas allí dentro, así tantas y diversas como las que he considerado en mi propia vida. Que Dios bendiga su palabra.